Hola, ¿qué tal? Nuevamente saludándote y bueno, dándole finalización a este segundo bloque de contenido y que bueno, ya pusimos un contexto, ya pusimos una finalidad de cómo plantear un reactivo, vamos, de la manera en que se tiene que plantear, todavía conceptualmente, y ahora vamos a hablar sobre lo que es pues las opciones y cómo las respuestas tienen que estar. Porque, y esto es muy genérico todavía, pero nos va a dar una normatividad. ¿Por qué? Porque de lo que estamos buscando es que el estudiante tenga un mejor desempeño ante el examen y no nada más que alimentemos frustraciones porque parece que es muy complicado hacer un examen. ¿No es sencillo? No, pero tampoco es imposible. Poco a poco vamos a ir creando la lógica, la cultura de que pues vamos a hacer un examen que ponga a prueba lo que yo decido o lo que yo haría en el plano profesional. En primer lugar, estamos hablando de que las preguntas de Ceneval requieren que sus reactivos sean respondidos utilizando en las respuestas el mismo campo semántico. ¿Esto qué quiere decir? No podemos mezclar temas de un campo con otro. Por ejemplo, habíamos hablado en los anteriores videos del tema morfología. Cuando armo una pregunta, debo utilizar el lenguaje y los conceptos solamente en el sentido de morfología. No puedo meter puntuación, no puedo meter sintaxis, porque eso sería ponerle una situación no solamente no contemplada, sino de desorden al estudiante. Por eso hay que mantener, créanme, bastantes problemas tiene el estudiante con encontrar y entender el reactivo, como para que aparte ande buscando por diferentes áreas la respuesta. Es como si en un examen de historia empezábamos a usar, por poner una exageración, conceptos de matemáticas o de filosofía. Suena exagerado, sin embargo, imagina un examen de historia que la pregunta sea sobre historia de la independencia y entre las opciones te encuentres a Zapata. No, no tiene sentido. Eso es un prócer, sí, es un hombre destacable, sí, pero una cosa es la independencia y otra cosa es el proceso revolucionario. Ahora, también se necesita que esté en el mismo nivel de generalidad o especificación. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a poner otra vez el caso de la morfología. Me conviene y necesito poner en esa misma nivel de generalidad o especificación, por ejemplo, las palabras vacías que habíamos visto en otros videos o las palabras llenas. Ese es el grado de especificación. Pero si yo empiezo a poner el nivel de generalidad o especificación, por ejemplo, en el mismo nivel una palabra o conceptos de palabras vacías y después pongo accidentes, estamos ahí saliéndonos de la frecuencia. Me explico con más detalle, que el problema que yo planteo, la situación, el caso que describo, eh, ponga como opción A sustantivos, caso B, opción B adjetivos, en la C pronombres, en la D ponga acentos o ponga diacrítico. Entonces ahí ya no estamos hablando ni del mismo campo semántico ni que estamos hablando de la misma especificación porque estamos hablando de niveles diferentes. Hay que tener cuidado con eso. No debemos usar sinónimos, es más, por ser un lenguaje de examen, aquí lo que conviene es utilizar las palabras reiteradamente. Si yo pongo en un examen a nivel, por ejemplo, ortografía, que sea acento, en todas las opciones de respuesta debo manejar la palabra acento, no puedo poner tilde. O manejo tilde o manejo acento. Si empiezo a poner palabras sinónimo,
Es una trampa un tanto desleal que le estamos poniendo al alumno, porque lo que estamos probando es su capacidad de decisión, no su vocabulario, ¿sí? A menos que sea una materia especializada, entonces sí, pero no podemos llamar a las cosas por diferentes maneras, sino siempre a partir de su concepto raíz. También necesitamos la concordancia gramatical, es decir, poner conceptos que vayan con género masculino o femenino. La, el. Hay que tener cuidado en este aspecto porque pues también sabemos que puede haber alumnos muy audaces que por la construcción y el género o el plural o el singular manejado en el enunciado, pues van a deducir la respuesta. Y no se trata que deduzcan por el género, sino por la situación y la toma de decisiones que implica. Entonces también son detalles menores, pero que son los que garantizan la interpretación correcta del caso. Por supuesto, también tenemos que evitar esto que ya no es tan común, ¿sí? Pero que no puede dejar de estar ahí un tanto recurrente, el manejar opciones como todas las anteriores, porque es una toma de decisiones. Solo A y B, o que a veces se ponía A en tanto que se cumpla B. Ahí ya estamos tratando realmente de poner al muchacho en, en un dilema que, si nos damos cuenta, no es del todo profesional. Nosotros cuando hacemos una planificación no decimos vamos a ver la unidad 2 en tanto veamos la uno. Incluso nosotros lo sabemos, hay ocasiones en que hay que cambiar el orden de las unidades por el estilo de trabajo que tenemos. Pero si se avisa y el alumno lo sabe, encontrará la secuencia. Es entendible. Pero si en el examen lo ponemos a que A en tanto B se cumpla o tenemos ninguna de las anteriores, pues entonces frustramos al estudiante y no le estamos favoreciendo una toma de decisiones. También, por ejemplo, omitir el uso de absolutos, siempre, ninguno, todos. Ese tipo de expresiones, ese tipo de adverbios no ayudan porque estamos sobre situaciones particulares donde ya que veamos los ejemplos en el último módulo, vamos a poder entender que o visualizar que cambiando un detalle en un reactivo, podemos cambiar la situación de manera que los todos, ninguno, siempre, jamás no aplica. Caso por caso, vamos a la resolución de situaciones. Ahora, esto por supuesto no exime que podamos emplear otro tipo de recursos. Por ejemplo, podemos utilizar imágenes y tablas. Sí, sí es oportuno, es conveniente en áreas de matemáticas, en áreas como por ejemplo cine, en áreas como procesos psicológicos, en una ruta crítica de ingeniería. ¿Se pueden usar los diagramas? Sí. ¿Qué es lo que se pide? Evidentemente que se usen luego de la instrucción. Es decir, primero se pone la situación y después se pone el esquema. De acuerdo al esquema que se te presenta, identifica los puntos de resistencia y ¡pum! Se pone el diagrama. Por supuesto, también se pide que el diagrama se presente completo. Es una cosa que tienes que considerar porque presentar un fragmento pues sesga un tanto la toma de decisiones porque acuérdate, son estudiantes, no son expertos. ¿Sí? Esto es bien importante destacarlo. Estamos hablando que, aunque parezca absurdo una instrucción así, busca que si el diagrama no está claro y nítido, no lo pongas. Igual se puede representar de otra manera, gastarnos un poco más de tiempo poniendo líneas y cuadritos. Cuidado con eso porque le metemos más ansiedad al estudiante. Por supuesto, estar manejando, si son varios esquemas, porque es un proceso, que todos estén en la misma proporción, tanto por estética como para no sugerir alguna opción, ¿sí? Entonces los cuadros o los esquemas deben estar en la misma proporción. Todo esto, ¿a qué nos va a orillar? Nos va a orillar a cuatro condiciones que debe tener la respuesta correcta de las opciones A, B, C, D. Siempre van a ser cuatro las opciones en Ceneval. Lo mismo hay que hacer en nuestros exámenes. La primera, evidentemente la respuesta es única. No debe de quedar duda
de que, o tener la argumentación para que sepamos que la respuesta es una y solo una, que es A, B, C o D, pero de manera prácticamente ineludible. Esa es la responsabilidad que nos toca. Segundo, evidentemente que la opción es una solución inmediata al planteamiento. Si yo pongo una pregunta en redacción donde estoy indicando, lo digo rápidamente, en una redacción estás revisando un texto y estás buscando una palabra que sabes que está incompleta, que le falta un acento en la penúltima sílaba. O antepenúltima, para que sea más evidente. En la antepenúltima sílaba, opción A aguda, opción B grave, opción D sobre esdrújula y D esdrújula. Bueno, la respuesta es D, esdrújula. El alumno, tú le transmitiste la instrucción de la regla y tú le estás poniendo una situación profesional donde tú estás buscando o él está buscando, ¿sí? Le estás pidiendo que busque esa palabra, por poner un ejemplo como fue muy sencillo y muy inmediato, que tiene esa deficiencia. Eso hace que se cumpla la segunda regla. O sea, esa opción esdrújula soluciona el problema que enfrenta el muchacho. Evidentemente, por tener ese argumento es incontrovertible. Yo tengo que hacer el reactivo sobre el fundamento de que la acentuación en la antepenúltima sílaba son las palabras esdrújulas. Ahí es donde se omiten estos regularmente, habitualmente, jamás se cuidado con ese tipo de usos porque eso va a hacer que nuestro estudiante reclame y vea incluso, ¿por qué no?, la injusticia. Y evidentemente también y sobre todo con ahora las plataformas como Forms, Edmodo, etcétera, hacer que las opciones aparezcan de manera aleatoria. A veces será A, a veces será B, a veces será C. Tienes que hacer esa mezcla para no hacer predecible el examen. De esta manera, con esos dos módulos hemos visto primero la importancia, ¿sí?, del trabajo, cómo debe estar orientado. Y en este segundo módulo hemos visto ya aspectos técnicos de cómo son las reglas para plantear un caso Ceneval. En el tercer módulo vamos a plantearte situaciones claras en pantalla. Ya no te las voy a platicar, será que lo veas a cuadro y de esa manera percibir con colores incluso la manera en que un reactivo funciona y puede ayudar a entrenar y preparar a nuestros estudiantes a lo largo de la carrera a pasar con mejor comprensión sus cursos y un mejor desempeño en lo que será su examen Ceneval. Te agradezco mucho tu atención y nos estamos escuchando y viendo muy pronto. Hasta luego.